En la última clase estábamos hablando ya sobre una explicación que nos permite conocer cómo es que surge el conocimiento de la sociedad, porque estamos en el curso de sociología, entonces queremos saber cómo es que la humanidad comenzó a pensar en el tema de la sociedad. Y en ese contexto hablamos ya de que la sociedad en su desarrollo ha atravesado por 4 etapas. Hemos abordado lo relacionado con la etapa de la comunidad primitiva. Dijimos que allí prácticamente no hubo una generación de conocimiento porque en la época primitiva lo que se producía no alcanzaba a cubrir las necesidades. Entonces, bajo esas circunstancias, tenían que trabajar mucho y consecuentemente no tenían tiempo como para estar contemplando la realidad y andar buscando una explicación al respecto. Pero mostramos cómo es que poco a poco esa comunidad primitiva va a lograr cambios, sobre todo en la producción, gracias a que aumentaron las destrezas, perfeccionaron sus instrumentos, mejoraron sus formas de organización. Entonces va a llegar un momento en el cual van a producir un excedente y ese excedente es el que va a permitir que se pase a una nueva forma de organización social que se conoce como la sociedad esclavista. En la sociedad esclavista sí existe la oportunidad de poder generar conocimiento, ¿verdad? Porque hay personas que quedan liberadas de la obligación de trabajar y eso les va a permitir contemplar la realidad y buscar dar alguna explicación al respecto. Bien, entonces eso es lo que veíamos en la última clase. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? No, licenciado, todo claro. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir con la explicación. Hoy vamos a profundizar un poquito más en la sociedad esclavista, que es la segunda etapa del desarrollo de la sociedad. Obviamente recordamos lo que hemos visto antes, ¿verdad? De la comunidad primitiva. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo tenemos aquí más o menos esquematizado, ya lo decíamos al principio ahora. Decíamos que las necesidades no alcanzaban no se lograban cubrir con el producto creado y que cuando eso existía, la propiedad era social, ¿verdad? Que cuando la propiedad es social, la forma que asumen las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua. La forma de propiedad determina la forma de las relaciones sociales de producción. Si la propiedad es social, las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua. Vimos cómo, decíamos, el aumento de las destrezas, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la mejora en las formas de organización de la producción van a dar lugar a que el producto poco a poco vaya aumentando hasta que llega el momento en el cual supera las necesidades. Dijimos que a ese producto que supera las necesidades se le conoce como excedente económico, que cuando surge el excedente económico, alguien va a decir, pues este lo voy a cuidar yo, en tanto ustedes se van a cazar otros animales y pasado el tiempo llega un momento en el cual ese líder dice, esto es mío porque se ha logrado gracias a que yo los he sabido dirigir, sin mí no lo hubieran logrado, así que entonces esto pasa a ser de mi propiedad y en ese momento prácticamente se separa la sociedad, se divide la sociedad, se diferencia la sociedad en los que tienen y los que no tienen, es decir, surge la propiedad privada, una nueva forma de propiedad. Entonces hay históricamente 2 formas de propiedad, ¿verdad? Primero fue la propiedad social y después fue la propiedad privada, 2 formas de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la propiedad deja de ser social y pasa a ser privada? Bueno, pues resulta que, decíamos, se forman esos grandes grupos de personas que se diferencian entre sí porque unos tienen y otros no tienen. Pero por el otro lado, las relaciones sociales de producción también van a cambiar, se van a volver de explotación y subordinación. Entonces, hemos dicho que las relaciones sociales de producción tienen 2 formas, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas? La 1, la que existió primero, cooperación y ayuda mutua. La que existió después, la número 2, sería explotación y subordinación. Aquí lo que nos debe quedar bien claro es esa relación que hay en cada una de las columnas, ¿verdad? Tenemos una forma de propiedad y luego tenemos una forma de relaciones sociales de producción. La forma de propiedad determina la forma de las relaciones sociales de producción. ¿Cuáles son las formas de propiedad? Propiedad social y propiedad privada. ¿Cuáles son las formas que pueden tomar las relaciones sociales de producción? De cooperación y ayuda mutua y de explotación y subordinación. 2 formas de propiedad, 2 formas de relaciones sociales de producción.
Bueno, pero decíamos ya, ¿verdad? Que cuando surgió ese excedente económico, surge la propiedad privada y la sociedad se divide en clases, pues al interior está surgiendo una nueva forma de organización social y esa nueva forma de organización social es la que se conoce como sociedad esclavista. Entonces, ahora estamos hablando ya de la sociedad esclavista, que ya habíamos avanzado algo en la última clase. ¿Y qué teníamos de esa sociedad esclavista? Como hemos dicho, como es una sociedad esclavista, quiere decir hay unos que tienen y otros que no tienen. Los que no tienen, para poder vivir, tendrán que trabajar. Los que tienen, no necesitan trabajar. Como no necesitan trabajar, tienen el tiempo libre y ese tiempo libre lo van a dedicar a contemplar lo que hay alrededor y a dar explicaciones al respecto. Bueno, pues veamos entonces ese contexto de lo que hemos estado diciendo. Decíamos, existe la propiedad privada, ¿verdad? Por ese excedente económico. Entonces, esa propiedad privada es la que va a permitir que se cambie todo lo que hemos visto en ese esquemita, es decir, toda la forma de organización social y por tanto llegamos a la sociedad esclavista. Ahora, en esta propiedad privada, entonces decíamos otra vez que las relaciones sociales son de explotación y subordinación. Muy bien, entonces aquí hay que entender que siempre igual, y lo decíamos desde la clase anterior, ¿verdad? Siempre existen las necesidades. Ya, necesidades siempre han existido desde la comunidad primitiva. Y decíamos ya también que las necesidades no son propias solamente de los seres humanos. Las plantas tienen necesidades, todos los demás animalitos tienen necesidades. Una flor que no la alimento con agua, que no le pega el sol, se muere. De igual manera, un animalito que no cubre el hambre, que no se protege del frío, que no tiene agua, se muere. Entonces, las necesidades son comunes a todos los seres vivos. Los seres humanos también tenemos necesidades, por tanto, y esas necesidades siempre han existido y seguirán siendo parte de nuestra vida. Bueno, pues resulta que cómo se satisfacen las necesidades allá en la sociedad esclavista. Para satisfacer las necesidades, hay que recordar que hay necesidades de todos los de la sociedad. Y entonces imaginémonos que podemos marcar en ese cuadrito las necesidades que son de los esclavos y las necesidades que son de los esclavistas. Y entonces solo para hacerlo práctico, digamos que la mitad del cuadrito, del rectángulo, son las necesidades de los amos, de los esclavistas, de los que tienen la propiedad, y la mitad de abajo son las necesidades de los esclavos, de los que no tienen nada, de los que ni siquiera son dueños de su vida, porque de la vida del esclavo prácticamente es una decisión del amo, ¿verdad? Ahí están las necesidades de las dos clases sociales. Bueno, para cubrir esas necesidades, decíamos ya, hay que producir, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a producir acá? Pues imaginémonos que vamos a tener ahora el cuadrito de la producción. Aquí viene el cuadrito de la producción. Ahora, algo que hay que recordar es que ya no todos necesitan producir, ¿verdad? Los que van a producir son los esclavos. Entonces, este cuadrito verde que tengo acá es lo que producen los esclavos. Nos damos cuenta. Si comparamos las necesidades de los esclavos con lo que producen los esclavos, pues resulta que hay más producción que necesidades, pero solo pensando en los esclavos. El problema está en que no podemos pensar solo en los esclavos, ¿verdad? Porque ahí están los amos, los esclavistas, y ellos también tienen necesidades. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Que los esclavos son capaces de producir más allá de sus necesidades. Esa porción que producen allá, más arriba, más allá de sus necesidades, que ahora la vamos a resaltar de esta manera, esa parte es un excedente económico, ¿ya? Sigue existiendo el excedente económico. Cualquiera podría pensar, ay, pero si las necesidades y el producto están del mismo tamaño, no hay excedente. No, no, no. No es solamente el cuadrito o el rectángulo como tal. Veámoslo conforme a los grupos sociales. Entonces ya decíamos, las necesidades son ese cuadro azul, pero las de los esclavos solo son la parte de abajo.
Y los esclavos son los que producen todo lo verde. O sea, los esclavos son capaces de producir más allá de lo que necesitan. Eso que los esclavos producen más allá de sus necesidades es el excedente económico. Ahora, ese excedente económico, ¿quién se lo va a apropiar? El amo, el esclavista. Y con eso va a cubrir sus necesidades. Aquí notamos entonces cómo el excedente económico producido por los esclavos sirve para cubrir las necesidades de los amos, las necesidades de los esclavistas. Los esclavistas no necesitan trabajar. Los esclavos son capaces de producir más de lo que ellos necesitan y lo que producen de más es lo que va a apropiarse el amo, es lo que va a apropiarse el esclavista. Entonces existe el excedente económico en esta sociedad y no todos trabajan, obviamente, ¿verdad? Unos lo hacen, otros no. Y cuando hablamos de que unos logran vivir gracias al trabajo que hacen otros, entonces cabalmente ahí está el concepto de la explotación del que hemos hablado antes. Bien, entonces, ¿alguna duda? Hasta el momento todo claro. Gracias. Licenciado. Bien. Entonces, como estos señores esclavistas no necesitan trabajar porque tienen esclavos que lo hacen para ellos, entonces estos esclavistas, decíamos ya en la clase anterior, son los que van a andar paseando por las calles de Grecia, ¿verdad? Y decíamos que aquí tenemos en esta imagen a Aristóteles y Platón que van caminando tranquilamente por la calle y vemos que no solo ellos son los que andan, ¿verdad? Hay otros que tampoco están trabajando, hay unos ahí haciendo una rueda en donde tienen así como la oportunidad de contar chistes, de repente de discutir sobre cosas que ellos están viendo o que están pensando, ¿verdad? Esa es la época de los griegos que fueron esclavistas, que no necesitaban trabajar y que por tanto contemplaban la realidad y buscaban explicarla. Ya antes dijimos también, ¿verdad? Que estos señores no es que dijeran, yo solo de este tema quiero hablar. No, ellos hablaban de cuanto se les ocurría, de lo que vieran, de lo que sentían, de lo que se les presentó la noche anterior, cualquier cosa, ¿ya? No eran especializados, diríamos, no eran dedicados solo a un tema, no, era de todo. Algo así como lo que ocurre cuando estamos empezando nosotros de chiquitos a jugar fútbol, ¿verdad? Cuando estamos jugando de chiquitos andamos todos tras de la pelota. Y cuando andamos todos tras de la pelota, ahí no se puede saber si alguien es defensa, es medio, es delantero o es portero. Tal vez lo de portero es más fácil, ¿verdad? Pero así, como todos corriendo tras de la pelota, así era esa época. El pensamiento era así, diversificado, de todo, de cualquier cosa, nada en particular, no se concentraban en un solo tema, eran bien diversificados. Entonces, por eso decimos que cuando ellos observaban, pues estudiaban realmente todo lo que había. Y entre eso, todo lo que había para esa época, de igual manera podemos pensarlo ahora, pues todo lo que vemos alrededor, para ese momento podríamos decir, había naturaleza, había sociedad y estaban temas de pensamiento, ¿verdad? Bueno, pues estos señores hablaban de todo esto, discutían de todo esto, estudiaban todo esto, analizaban todo esto, no solo un tema en particular. Bueno, pues por eso decíamos que como al final de cuentas aquí están surgiendo las primeras ideas, los primeros pensamientos, dijimos que a estos se le iban a llamar concepciones, porque es el nacimiento, porque es el brote del conocimiento, es la concepción, ¿ya? Como el momento en el cual nace una nueva vida, decíamos en la última clase. Bien, entonces son las concepciones porque están naciendo, porque está surgiendo algo nuevo en la humanidad. ¿Qué es lo nuevo que está surgiendo? El conocimiento, ¿ya? El conocimiento. Entonces son concepciones. Ahora, este conocimiento es de todo, abarca lo que ven, lo que existe ahí, toda la realidad. Entonces, como es bien general, como es bien abstracto, decimos que es filosófico. Entonces, es la época de las concepciones filosóficas. Abarcan la totalidad. Muy bien, seguimos avanzando con esa sociedad esclavista y ahora nos vamos a preocupar por qué pasó con esa sociedad, por qué desapareció. Solo antes de seguir avanzando, tengo ya dos conclusiones bien claras, ¿verdad? La primera, en la comunidad primitiva no hubo generación de conocimiento porque
las necesidades que existían no daban la oportunidad como para poder estar pensando y contemplando la realidad. Y la segunda es, en la época de la esclavitud, gracias a que algunos quedaron liberados de la obligación de trabajar, tuvieron tiempo para contemplar la realidad y dar explicaciones. Esos primeros pensamientos, esas primeras ideas que están surgiendo ahí, son de carácter general y se conocen como concepciones, concepciones filosóficas, concepciones porque es el brote, el origen, el surgimiento del conocimiento, y filosóficas porque son abstractas, son generales, abarcan la totalidad. Bueno, seguimos. Entonces vamos a hablar ahora de la desintegración de esta sociedad. Bien, ¿qué es lo que podemos notar? Aquí está la vida de los amos, la tenemos allá arriba representada, y abajo la vida de los esclavos. La vida es distinta, obviamente, ¿verdad? Imagínense, ¿qué vida elegirías tú si te dieran la oportunidad? Pues muy difícil, alguien va a decir, yo quiero estar en la de abajo, ¿verdad? Todos quieren estar arriba, ¿ya? Esa es la vida más cómoda que puede haber. Bueno, definitivamente, quienes eran amos, como tenían tiempo para contemplar la realidad, dormían bien, satisfacían plenamente sus necesidades, podían vivir muchos años. Y ahí tenemos, por ejemplo, en esta imagen de arriba, a, a Platón, ¿verdad? Y Platón, pues hasta con barba, se le ve que ya está grande, pero ahí anda paseando tranquilamente por las calles de Grecia. Pero si vemos en la de abajo no vemos a una persona que tenga la edad de Platón, ¿ya? Ahí realmente los esclavos son jóvenes relativamente. ¿Y por qué? Porque la vida del esclavo era corta. Un esclavo vivía lo más entre 30 y 40 años, ¿ya? Era lo más que vivía el esclavo. Mientras que los amos vivían muchos años más. ¿Por qué el esclavo vivía pocos años? Vivía pocos años porque el trato era cruel. Las condiciones de vida eran realmente infrahumanas. El esclavo pasaba trabajando muchas horas al día y en la mayoría de los casos bajo el golpe del látigo. El esclavo casi que no tenía tiempo para tomar agua, para alimentarse. Algo así como dicen que pasa en algunas maquilas, ¿verdad? En donde ni siquiera les quieren dar tiempo para que vayan al baño a los operadores de las máquinas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues igual que allá en la época de la esclavitud. A estos esclavos los tenían atados, muchas veces encadenados, y no les daban la oportunidad de que, ay, disculpe, voy a ir al baño. No, tampoco existía la posibilidad de que, ay, tengo sed, me regalan un poco de agua. No, el trato era cruel, ¿ya? Bajo esas circunstancias, trabajando sin beber, sin tener los alimentos, sin dormir lo suficiente y siempre bajo el sol, definitivamente la cantidad de años que podía vivir iba a ser poca comparada con los de arriba que tenían los alimentos, el vestuario, la posibilidad de estar a la sombra, dormir plenamente, cuantas horas necesitaran. Los de arriba viven muchos años comparados con los de abajo. O sea, la expectativa de vida era grande para los amos y corta para los esclavos. Bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, si nuestra familia es de los de arriba, nosotros vamos a vivir muchos años y hasta nos vamos a reproducir, vamos a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. O sea, nuestra familia cada vez se va a volver más grande. Y ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, imagínense cuando se casó su papá y su mamá. Bueno, de repente llegaban la familia de papá y la familia de mamá, ¿verdad? Pero poco a poco la familia fue creciendo. Hoy la mesa es grande, ¿verdad? Se llena. A veces ni siquiera caben en la mesa, hay que hacer turnos para comer o hay que alquilar o conseguir otra mesa para poder poner a los demás parientes. Las familias crecen, ¿ya? Y crecen porque se da la reproducción natural. En este caso, los amos vivían en esas condiciones, podían crecer las familias, cada vez eran más numerosas, vivían muchos años sus integrantes, pero el problema está en que los que trabajan son los esclavos
Y los esclavos no es que cada vez haya más esclavos. Los esclavos están viviendo poco. Y como están viviendo poco, quiere decir, en otras palabras, que se están muriendo pronto. Entonces, si nosotros somos una familia de esclavistas, vamos a ver cómo nuestros esclavos se empiezan a morir. Cada vez vamos a tener menos esclavos. Entonces, si la cantidad de esclavos disminuye, podría llegar un momento en el cual resulta que me va a tocar a mí tener que trabajar, ¿verdad? Tener que trabajar la tierra. Entonces estos señores dicen, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos viviendo una crisis, porque la cantidad de esclavos está disminuyendo por todo ese maltrato, ¿verdad? Pero ellos no dijeron, ay, pobrecitos, como los maltratamos, se nos están muriendo. Tratémoslos bien para que vivan más y sigan trabajando con nosotros. No. Ellos lo que dijeron fue, bueno, pues, ¿cómo conseguir más esclavos? Sabemos que se están muriendo, pero si se están muriendo hay que reemplazarlos, hay que tener otros para poder cubrir a esos que están muriendo y tener siempre más esclavos. ¿Cómo podemos hacer? Y resulta que en ese contexto, pues a nosotros se nos podría ocurrir, por ejemplo, la reproducción natural, ¿verdad? Si yo tengo una esclava y tengo un esclavo, pues entonces de repente puedo crear condiciones para que nazcan esclavitos y cuando siento una gran cantidad de esclavos, ¿verdad? Algo así como hacen algunos con los perritos, ¿verdad? Tengo un perrito, tengo una perrita, los cruzo, nacen perritos y después hasta negocio de vender perritos tengo y hago más riqueza. Bueno, pues cualquiera podría pensar que aquellos esclavistas pudieron haber considerado la posibilidad de cruzar a sus esclavas y esclavos. Sin embargo, no lo hicieron. Y es comprensible. ¿Por qué? Porque eso todavía hoy, por ejemplo, en las empresas se sigue considerando que promover las relaciones románticas entre los trabajadores no es conveniente. Y es que tienen razón, ¿verdad? Imagínense ustedes que están trabajando en una empresa en donde también está el novio o está la novia, pues ahí están en la extensión o están en el chat en la computadora, va a contarse las cosas, ¿verdad? Pero cuando ustedes están en esa comunicación, la verdad es que no están trabajando y entonces la producción de la empresa tendría que verse disminuida. Igual consideraron allá. Imagínense que vamos a tener a un esclavo y una esclava relacionándose entre ellos. Se les va a olvidar que tienen que trabajar la tierra, se les va a olvidar que tienen que limpiar la casa. Entonces, no conviene. Porque es pérdida de tiempo, ¿verdad? Por eso las empresas también prohíben esas relaciones. Porque aun cuando están contentos es difícil. Imagínense cuando están enojados también, ¿verdad? Todo el mundo enterándose de los pleitos en la empresa y tomando partido y hasta discutiendo, hablando, perdiendo tiempo en eso. Eso afecta a los negocios, afecta a las empresas. Ahora, de igual manera, actualmente tampoco se está buscando contratar a una mujer que está en gestación, ¿verdad? Si sale un anuncio de que hay una plaza disponible y llega una señora que está en gestación, pues ella no tiene ninguna oportunidad de que vaya a ser contratada. Sabemos que legalmente todos somos iguales y que a nadie se le puede discriminar, pero los patronos no van a contratar a una señora que está en gestación. ¿Y por qué no? Ah, bueno, pues porque resulta que una mujer que está en gestación, por naturaleza, ¿verdad? Tiene un carácter un poquito complicado ocasionalmente. Y si yo soy el patrono, si yo soy el jefe, tener que soportar el carácter complicado que pueda presentarse en algún momento con esta señora, pues preferiblemente evitar esa situación, ¿verdad? Por el otro lado, imagínense que de verdad la contratamos porque no sabíamos que estaba en gestación. Nos lo cuenta cuando ya ha firmado el contrato de trabajo. Bueno, pues resulta que entonces quiere decir que hay que considerarla que está en gestación y por tanto ella goza de inamovilidad. No podemos despedirla. Si ella se presenta con ese su carácter complicado, no sigue la instrucción, no puedo venir yo y decir, entonces la despido. No, ella goza de inamovilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir ante un juez y pedir la autorización para dar por terminado ese contrato de trabajo. Y eso no quiere decir que, como hoy tuvimos el problema con la señora, yo mañana a las 8 de la mañana estoy allá en el juzgado de trabajo para que me lo autoricen. No, sabemos que los procedimientos judiciales llevan su tiempo, no es tan pronto. De repente me resultan resolviendo ya cuando ese niño está yendo a la preparatoria, ¿verdad? Entonces, imagínense.
mejor no contratar a las mujeres que están en gestación. Esa es la posición de los patronos hoy. Porque de igual manera, imagínense que pues es una señora que logra mantener su carácter dentro de lo normal, no es conflictiva, se mantiene bien, pero también existe la posibilidad de que se le complique el proceso de gestación y entonces va a estar pidiendo constantemente permisos para ir con el médico, de repente hasta puede ser pronto suspendida porque su parto es o su proceso de gestación es complicado y entonces el ICS podría suspenderla. Y después, igual, aunque no haya tenido ningún inconveniente, va a tener que gozar de su pre y su postnatal. Y cuando regrese de su postnatal, todavía va a llegar y nos va a decir, ya vengo a presentar a mi chiquito, ¿verdad? Ahí se recuerdan que tengo una hora de lactancia, así que, ¿qué quieren? ¿Que venga tarde o que me vaya temprano? Para la empresa todo eso es pérdida. No, por eso es que normalmente, ¿verdad? No contratan, no tiene oportunidad una señora que esté en gestación de poder conseguir un empleo. Bueno, eso es ahora. Ahora vayámonos en aquella época, pues también, ¿verdad? Imagínense si íbamos a cruzar a los esclavos, pues la esclava quedó en gestación, pues no la podemos poner a trabajar, porque si la ponemos a trabajar duramente, pues va a perder al bebé, al bebé, ¿verdad? Al niño que lleva adentro. Entonces hay que cuidarla, después habría que atender el parto y no es de que, ya nació, bueno, pues ya tengo un esclavo más a trabajar. No, hay que cuidar al esclavito, hay que asegurar que pueda crecer como debe ser. Pasarán muchos años para que yo realmente lo pueda incorporar como esclavo en las actividades económicas. Con todo esto, entonces vinieron los amos y dijeron, no, eso de cruzar a los esclavos y que mediante la reproducción natural nos vamos a lograr la recuperación de los que nos están muriendo, pues no. Y entonces, ¿qué quedaba? Lo que quedaba era, diría alguien, pues irlos a comprar, ¿verdad? Muy bien, entonces compremos esclavos. Vamos a ir al mercado, vamos a buscar comprarlos, pero si todo el mundo quiere comprar esclavos, ¿quién va a estar dispuesto a venderlos? Casi que no habían esclavos en el mercado. Eran pocos los que había. De repente esclavos como Espartaco, ¿verdad? Que siempre andaba organizando movimientos ahí para poder liberar a los esclavos, era el que íbamos a poder comprar, pero ¿quién quería comprar uno así? O un esclavo que tuviera algún problema, por ejemplo, una enfermedad, un trastorno, tampoco lo iban a querer comprar. Un esclavo ya muy grande, tampoco era posible comprarlo, no era conveniente. Entonces, realmente el mercado tampoco era una fuente para poder conseguir más esclavos. Por eso es que cuando ustedes estudiaron el derecho romano, se recuerdan, les dijeron allá que Roma pasó por tres grandes momentos, la monarquía, la república y el imperio. Y les mostraron cómo es que Roma en un momento era una pequeña ciudad ahí en la bota itálica, ¿verdad? Se fue extendiendo, ocupó todo el territorio de esa botita que dibujamos en el mapa de Europa y no se quedó ahí, siguió creciendo, ocupó buena parte de Europa, de Asia y la parte norte de África. Se llegó a constituir en todo un gran imperio, grandes extensiones de tierra eran Roma. Ahora, ¿qué es lo que hizo que Roma creciera tanto? Las guerras. Las guerras que hicieron los romanos lo que implicaban era la posibilidad de dominar al pueblo vecino y cuando lograban eso, cuando derrotaban al vecino, pues se apropiaban de sus tierras y esclavizaban a los habitantes. La guerra fue la principal fuente de esclavitud en esa época feudal. Entonces, la guerra es la principal fuente de esclavitud. Así fue como se consiguió más esclavos. Pero la guerra permite conseguir los esclavos que reemplazan a los que se nos están muriendo. Pero eso nos obliga a estar constantemente en guerra. Y Roma prácticamente vivió 13 siglos esa civilización. Y los 13 siglos que existió la civilización romana son 13 siglos de guerras constantes con sus vecinos para lograr esclavizarlos. Y cada vez más y más y más extensión, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual ya se hace difícil hacer la guerra. Se hace difícil hacer la guerra
porque resulta que ya no vamos a encontrar pueblos débiles a los que podamos dominar. Los romanos sufrieron de esto porque por ahí hubo pueblos bárbaros, ¿verdad? Pueblos germánicos a los que ellos atacaban con la esperanza de dominarlos y esclavizarlos, pero resulta que no lograban derrotarlos. Al contrario, perdían las batallas contra ellos. Y si perdían las batallas, quiere decir que estaban perdiendo vidas también. Entonces llega un momento en el cual por más que se ande buscando hacer la guerra al vecino, ya no se van a conseguir los esclavos. Y es ahí en donde se va a ir dando la desintegración de esta sociedad, porque ya no puede continuar, ya no hay más esclavos. Entonces va a surgir una nueva forma de organización, que es la que se conoce como la sociedad feudalista. Bien. ¿Alguna duda? Hasta el momento todo bien, Nick. Gracias. Todo claro, licenciado, muy amable. Gracias. Bien, entonces ahora hablemos de la sociedad feudalista. ¿Qué hay con la sociedad feudalista? Bien. Como ya no era posible continuar con la esclavitud, pues entonces aquellos señores que tenían tierra decidieron organizarse de otra manera. Ya no era conveniente seguir teniendo esclavos, había que buscar otra alternativa. Y entonces, imaginémonos que en esas circunstancias entonces va a surgir esto que llamamos sociedad feudalista. Aquí está la gran extensión de tierra que era propiedad del señor feudal, que era del terrateniente. Este señor feudal, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues normalmente en esa gran finca, en esa gran extensión de tierra va a tener su palacio, su castillo, ahí es donde él vive. Pero esta tierra no la va a trabajar él. Poco a poco los esclavos van a quedar liberados, ¿verdad? Y como los esclavos quedan liberados, pues aquí lo que hay que entender es que los esclavos quedan libres, pero no tienen comida, pero no tienen tierra que trabajar. Mientras que los que alguna vez fueron amos, hoy se van a quedar sin esclavos, pero siguen siendo los dueños de la tierra. Entonces, estos señores feudales vienen y se van a organizar y dicen, este es mi feudo, lo voy a dividir en dos partes. La parte de arriba, que me va a quedar a mí cerca de mi castillo, y la parte de abajo, que la divido en pequeñas parcelas, ¿ya? Va a crear pequeñas parcelas. ¿Y a quién le va a entregar en usufructo? En usufructo, no en propiedad, ¿ya? En usufructo. Le va a entregar en usufructo estas pequeñas parcelas a familias campesinas. Entonces, ahora hay familias campesinas que van a vivir en esas parcelas. Viven, pueden aprovechar la tierra que hay alrededor del ranchito, pueden aprovechar la parcela, pueden cultivarla, pero siempre tienen en mente que esa tierra no es de ellos. Ellos tienen el usufructo. Ellos pueden usar la tierra, pero no son los propietarios. El propietario sigue siendo el dueño de la tierra, el señor feudal, el terrateniente. Así es como se va a organizar ahora. Entonces ya no vamos a ver a los esclavos, ¿verdad? Pero ahora aquellos esclavos que como consecuencia de la lucha, algunos, otros porque así lo decidieron los amos, van a quedar libres, pues ahora necesitan comer. Y como necesitan comer y no tienen tierra que cultivar, van a tener que someterse, pero en otras condiciones.
Porque ahora viene el señor feudal y les dice, si ustedes quieren vivir, pues yo les doy una parcelita y la van a trabajar y ahí van a cubrir sus necesidades, pero se las estoy dando en usufructo, no en propiedad. Yo soy el dueño de esa tierra y seguiré siendo el dueño. Así fue como se organizaron. Entonces, ¿qué podemos notar ahí? Lo que podemos notar ahí es siempre el tema de las necesidades. Existen necesidades. Necesidades para los dueños de la tierra y necesidades para los campesinos. Esas necesidades que existen tienen que ser satisfechas. Para hacer la comparación, consideremos que... Elizabeth, Bravo, tu micrófono, por favor. Entonces, para poder satisfacer esas necesidades, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues resulta que pensemos otra vez para ser prácticos, que podemos dividir el rectángulo de las necesidades en dos porciones. La porción de arriba son las necesidades de los dueños de la tierra y la porción de abajo son las necesidades de las familias campesinas. Ahí están las necesidades de todos los que existen en la sociedad, las necesidades de las familias dueñas de la tierra y las necesidades de las familias campesinas. Ahora, ¿cómo se van a cubrir estas necesidades? ¿Cómo organizarse para satisfacer las necesidades? Viene el señor feudal y lo que dice es, pues pensemos de esta manera. Para lograr esta producción que necesitamos, nos vamos a organizar. Pensemos que lo que tenemos aquí, este conjunto de cuadritos, es algo así como el calendario, ya es un mes. Entonces dice, en este mes, ¿qué es lo que hay? Un mes tiene 4 semanas, ¿verdad? Entonces dice él, nos vamos a organizar de esta forma. Vamos a tomar 2 semanas. En esas 2 semanas van a venir a trabajar a las tierras que yo tengo aquí, alrededor de mi castillo. A esas tierras van a venir a trabajar en esas 2 semanas. Entonces, estos campesinos van a ir a trabajar a estas tierras durante estas 2 primeras semanas. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en las otras 2 semanas? Bueno, en las otras 2 semanas, ustedes van a ir a trabajar a estas parcelitas. O sea, nos damos cuenta, los campesinos pasan todas las semanas trabajando. Lo único es que 2 semanas las van a trabajar en las tierras que quedaron a la par del castillo y las otras 2 semanas las van a trabajar en la parcelita que les ha dado en usufructo el señor feudal. Si nosotros quisiéramos comparar la vida de las familias campesinas con la vida que tuvieron los esclavos, definitivamente es mucho mejor ser campesino que esclavo, ¿verdad? Porque ahora el campesino va a tener 2 semanas en donde va a trabajar en esta parcelita y que el amo, que el señor feudal, que el terrateniente, no se va a meter para nada, ¿ya? Aquí va a vivir la familia campesina y va a trabajar cuando ella quiera, como ella quiera. Aquí el señor feudal no les dice nada, pero cuando trabajan estas 2 primeras semanas alrededor de las tierras del castillo, ahí sí los va a estar controlando, los va a estar presionando, ahí sí les va a estar exigiendo. Entonces diríamos nosotros, pobre el esclavo porque pasó las 4 semanas del mes bajo el látigo, ¿verdad? En cambio el campesino no. El campesino tiene 2 semanas de descanso en su parcela, podríamos pensar, mientras que hay otras 2 semanas en donde sí, tal vez va a estar bajo el látigo otra vez, ¿verdad? Pero solo son 2, ya no son las 4 semanas del mes. Entonces, las cosas están mejor. Por eso también ahora los campesinos van a vivir más años, porque ya no es aquel trabajo extenuante de día a día, todos los días del año. Ahora por lo menos ya solamente son 2 semanas sí, 2 semanas no, 2 semanas sí, 2 semanas no, y eso le va a dar la oportunidad al campesino de poder recuperar las energías. Hay 2 semanas en donde no se van a meter con él. Por eso se dice que este campesino entonces es semilibre, es libre a medias, ya es semilibre. Tiene 2 semanas en donde sí está ahí con el señor feudal, pero tiene 2 semanas en donde él puede decidir qué hacer en la parcela.
pero también es semilibre porque él no se puede ir, ¿ya? El campesino no puede abandonar la parcela. Si el campesino se va a otro lado, si el campesino deja la parcela, el dueño de la tierra puede valerse de su ejército para ir a traer al campesino y reducirlo al orden. O sea, el campesino es libre, pero para hacer lo que quiera dentro de la parcelita, pero no puede salirse de la parcelita. Esa era la vida que íbamos a tener ahora. Bueno, pues entonces, los únicos que trabajan son los campesinos. La diferencia está que trabaja 2 semanas en las tierras del castillo y 2 semanas en su parcela. Pero esta producción que tenemos acá es creada solo por los campesinos. Nos damos cuenta, los campesinos son capaces de producir más allá de lo que necesitan, ¿ya? Los campesinos producen más allá de lo que necesitan, porque todo este rectángulo verde es la producción, igual que el rectángulo de las necesidades, pero las necesidades de los campesinos solamente es esta parte de abajo. Estas son las necesidades de los campesinos y esta es toda la producción que crean los campesinos. Entonces nos damos cuenta, los campesinos están produciendo más allá de lo que ellos necesitan. Eso que los campesinos producen más allá de sus necesidades es un excedente económico otra vez. Y ese excedente económico se lo va a apropiar el dueño de la tierra para cubrir sus necesidades. Entonces, están satisfechas las necesidades de las familias campesinas y las necesidades de los dueños de la tierra. Todos tienen satisfechas sus necesidades, pero los únicos que trabajan, los únicos que producen son los campesinos. Los campesinos producen más allá de lo que necesitan y eso que producen más allá, ese excedente económico, se lo apropia el dueño de la tierra para cubrir sus necesidades. Aquí fácilmente podemos identificar en dónde se produce cada porción, ¿verdad? Esta primera porción que les queda a los campesinos se produce cuando ellos trabajan en su parcelita, en estas 2 semanas que se trabajan en la parcelita. Mientras que este excedente económico se va a lograr en las tierras que están alrededor del castillo durante las 2 semanas que se trabajan esas tierras por parte de los campesinos. Entonces, a ese excedente de la tierra, en esta sociedad feudalista, se le va a dar un nombre. ¿Y cómo le van a llamar? Renta de la tierra. La renta de la tierra es el excedente económico producido por los campesinos, del cual se apropia el señor feudal. Ahora, ¿por qué el señor feudal se puede apropiar de ese excedente? Él se puede apropiar del excedente porque es el dueño de la tierra. Si él no fuera el dueño, no se podría apropiar. Pero ser el dueño de la tierra le permite apropiarse del excedente económico. Entonces, ese excedente económico que hemos explicado ahí, lo podemos notar también como que son las 2 semanas en las que se vienen a trabajar a estas tierras, ¿verdad? Esas 2 semanas que se trabajan en las tierras alrededor del castillo es en donde se produce el excedente económico, es en donde se produce, por tanto, la renta de la tierra. Entonces, quiere decir que la renta puede ver en ella una forma. ¿Qué forma le veo? Le veo la forma de servicios, porque son lo que se va a prestar cuando se está en esas 2 semanas acá. ¿Qué es lo que hace el campesino en las tierras del señor feudal, las que están cerca del castillo? Lo que hace es trabajar la tierra, es decir, lo que está haciendo es entregando esos servicios, haciendo esos servicios. Por eso se dice que la renta de la tierra toma en ese momento la forma de servicios personales. Bien. ¿Alguna duda? Todo de mi parte, licenciado, gracias. Bien. Entonces, así fue como funcionaron las cosas en esa época, ¿ya? La renta de la tierra tomó la forma de servicios personales. Bien. Entonces,
Sí, Jorge. Jorge Aníbal Toltierra. Pues no sé si Jorge realmente tiene una duda, porque cuando se habló creo que no era del tema. Pero igual aquí estamos. Sí, Mario. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Eh, Solamente quiero consultar si en algún momento durante el curso nos podrá compartir estas presentaciones, es que están bien interesantes. Sí, claro, esto va a estar en la plataforma. De igual manera, los videos están disponibles en el canal Ok, gracias, Lick. para servirle. Bien, entonces nos vamos a quedar acá para poder cubrir lo que correspondía, porque si avanzo se me va a complicar y no voy a lograr concluir una idea más en esta clase. Entonces, mejor comienzo el desarrollo en la próxima. José Manuel Bautista. Muy buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Interesante su clase. Licenciado, perdone, yo soy un poquito metódico y quisiera saber en qué punto vamos del contenido del programa de sociología que nos brinda la facultad. ¿Es esa parte de conceptos fundamentales? Sí, en esa parte general estamos. Ok, o sea que vamos en el 1.1, carácter científico de la sociología, conceptos fundamentales. Sí, okay. Ahí podríamos ubicar los temas. Ok, muchas gracias, licenciado. A la orden. Bien, entonces nos quedamos acá. Seguiremos el próximo miércoles, siempre a las 18 horas. Les agradezco la atención. Feliz fin de semana y hasta entonces. Buenas tardes.